¿Todo ya? Buenas tardes. Esta es la primera clase de psiquiatría. Buenas tardes, doctor. Bien. ¿Qué esperan ustedes llevar en psiquiatría? Vamos a empezar primero diciendo que es la ciencia que estudia los trastornos mentales. Algunos de esos trastornos son psicóticos. Eso quiere decir que el juicio está alterado y que el paciente está loco. Esos trastornos los vamos a ver en la segunda parte del programa. Ahí vamos a ver esquizofrenias, trastorno maníaco-depresivo, paranoia, etcétera. Ahora, el primer mes, llevamos los trastornos que no alteran el juicio. O sea, el paciente no está loco, pero vive o angustiado o deprimido, y esos trastornos de ansiedad o de depresión interfieren con la vida normal del paciente. Vamos a empezar con los trastornos de ansiedad y primero que nada hacerles notar que hay ansiedad normal. Por ejemplo, en este momento muchos de ustedes están con una ansiedad normal de ver qué va a pasar en esta clase de psiquiatría, de qué nos van a hablar y si los exámenes van a ser difíciles o fáciles o cómo voy a llegar a la clínica si no tengo gasolina, etcétera. Esa es una ansiedad normal. No, no le procura al paciente malestar. Más bien, la ansiedad normal hasta sirve para afrontar los conflictos. Uno tiene conflictos y si no tuviese la ansiedad por resolver esos conflictos, los dejaría estar, los dejaría pasar y sería un desastre la vida. Esa es la ansiedad normal. Pero resulta que a veces la ansiedad se complica y viene la ansiedad patológica, que ya es una respuesta exagerada, inadecuada hacia cualquier conflicto o estímulo. A veces, sin que hayan conflictos ni estímulos, aparece una ansiedad tan grave, tan fea, que no nos deja vivir. Entonces es un malestar incapacitante y que condiciona la conducta. Una de cada cuatro personas cumple los criterios diagnósticos de por lo menos uno de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son más de seis u ocho más o menos, y entonces los vamos a ir viendo en las clases siguientes. La tasa anual de prevalencia de la ansiedad es de 17,7%. De hecho, los pacientes con ansiedad muchas veces van primero al médico general y van a buscar otras especialidades. Creen que está mal su corazón o creen que está mal su salud o sus riñones, y el primero que lo suele ver es el médico general. Este trastorno de ansiedad tiene muchísimas causas. Pueden ser genéticas o pueden ser socioculturales o biológicas o cognitivo-conductuales. Ya las vamos a ir viendo a medida que avancemos en los trastornos específicos de ansiedad. Y la ansiedad altera, ustedes ven ahí un cerebro, un hemisferio izquierdo, el cerebro, la cara interna del cerebro, ven todas esas estructuras en las que tiene mucho que ver la ansiedad. O sea, la ansiedad no es solo un problema psicológico, es un problema que causa alteraciones en cerebro, alteraciones en neurotransmisores o alteraciones específicas en los centros orgánicos del cerebro, en el sistema límbico, en el bulbo raquídeo, en el puente, en el cerebro medio, en la médula espinal, en la corteza cerebral, etcétera. Vean ustedes, esas son las estructuras del cerebro que se alteran en los trastornos de ansiedad. El putamen, el sistema límbico, el hipocampo. Y entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la ansiedad de las que el cerebro tiene en parte la capacidad de producir esas alteraciones? Sensación de desmayo y mareo, sudoración profusa, sensación de ahogo, disnea, temblores, parestesias, entumecimientos, palpitaciones, náusea, malestar abdominal, hasta sensación de irrealidad o despersonalización, que es el paciente está con tanta angustia, con tanta ansiedad, que cree
en algunos tipos de ansiedad que puede volverse loco o que puede morir en el mismo instante de sentir esas cosas. Entonces, las manifestaciones que tiene por ansiedad son psicosomáticas, tienen origen psicológico, pero alteran la organicidad y alteran sobre todo el funcionamiento del cerebro. En el cerebro hay unas sustancias muy importantes que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores que más tienen que ver con los trastornos de ansiedad son la noradrenalina, la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, corticotropina, colecistoquinina, la dopamina y el neuropéptido NPI. Son sustancias que encargadas para que nosotros podamos pensar, sentir, actuar, etcétera. Las teorías biológicas de la ansiedad son por alteraciones de neurotransmisores, en este caso de noradrenalina, de serotonina o del ácido gamma aminobutírico, que se asientan en locus coeruleus, en sistema límbico, en tronco, cabeza y amígdala, en hipotálamo. Y entonces todos estos neurotransmisores que estoy nombrando son los que van a hacer que se produzcan trastornos tan feos que no son orgánicos, sino más bien psicosomáticos. Entonces, hay estudios de neuroimagen para ver qué está pasando en el cerebro. Por ejemplo, podemos ver el aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales, defectos específicos en el lóbulo temporal derecho, anormalidades en el córtex frontal y en áreas occipitales y temporales, o alteración a nivel del núcleo caudado. Ese círculo azul grande que ven es depresión. Muchas veces la ansiedad está muy ligada a la depresión. Entonces viene el paciente y no solo vemos en el paciente ansiedad, sino también vemos que está deprimido y que tiene distintos tipos de ansiedad. Puede ser trastorno de pánico, puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué hago para retroceder? Vean ustedes, cualquiera de esos tipos de ansiedad que están encerrados en distintos colores se juntan a la depresión y el paciente viene por refiriendo trastornos de ansiedad, signos y síntomas de esos trastornos y además signos y síntomas depresivos. La ansiedad la van a ver ustedes no solo en psiquiatría, también en la práctica normal de medicina general, en la medicina interna, en cardiología, etcétera. Y van a ver los síntomas físicos de la ansiedad son falta de aire, ahogo, taquicardia, sudoración, entumecimiento, contracturas musculares, hormigueo, imposibilidad de relajarse, sensación de desmayo, mareos, dolor torácico, náuseas, urgencia miccional, temblores, etcétera. Nadie, al principio, ningún paciente se imagina que su problema lo va a resolver el psiquiatra. Entonces va al médico general, va al cardiólogo, va al nefrólogo, va al médico internista, etcétera, y todos esos nos derivan el problema porque la ansiedad es un trastorno psiquiátrico. ¿Y cuáles son las causas médicas de la ansiedad patológica? Dentro de las causas neurológicas, vamos a ver muy frecuentemente alteraciones que llevan después al paciente a tener una ansiedad generalizada. Hay problemas respiratorios, endocrinos, inmunológicos, tumores gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicos, etcétera. Son causas de trastorno de ansiedad. Frecuentemente los trastornos de ansiedad cursan con algunas enfermedades físicas o con consumo de sustancias o disfunciones neurovegetativas o con trastornos afectivos como la depresión, por ejemplo. Bien, hablando propiamente ya de los trastornos de ansiedad, los vamos a definir como un conjunto de enfermedades
caracterizadas por la presencia de ansiedad patológica, cuyas manifestaciones clínicas habituales son ansiedad excesiva y persistente. El paciente no sabe por qué está tan angustiado y por qué no deja de estar angustiado. Preocupaciones irracionales desmedidas. Por ejemplo, que alguno de ustedes comienza a preocuparse exageradamente de que si va a haber o no va a haber gasolina y si no le va a cortar eso la universidad y etcétera. Y no pueden parar de preocuparse, entonces entra ya en un trastorno de ansiedad. Y a veces la ansiedad es tan grave que el paciente comienza a evitar lugares y situaciones. Ya no quiere salir a la calle, ya no quiere estar con los amigos, no quiere, digamos, ir al fútbol porque dice, me pongo ahí mal y me puedo morir en el estadio y nadie me va a ayudar, etcétera. Y muchos de los trastornos de ansiedad tienden a hacerse crónicos. El trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno más importante de los trastornos de ansiedad. Hay ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos que se prolongan más de 6 meses. Y si es un trastorno, dura más de 6 meses, no es que voy a estar enfermo o muy angustiado solo unos 2 o 3 días, no. A veces la preocupación es tan difícil de controlar y se hace tan crónica y comienza a asociarse a muchos síntomas. Por ejemplo, fatigabilidad fácil, tensión muscular, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, alteraciones del sueño. Vean que son demasiados signos y síntomas que enriquecen el trastorno de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad no viene solo, generalmente viene muy asociado a depresión. 48% de los pacientes con trastorno de ansiedad tienen depresión. Y 38% de los pacientes con trastorno de ansiedad tienen otros tipos de ansiedad. Vamos a ver que el trastorno de ansiedad unido a la depresión es la comorbilidad más frecuente. La depresión es la comorbilidad más frecuente para la ansiedad. ¿Y eso qué hace? Que aumenta la discapacidad del paciente, empeora su funcionamiento social, precipita el comienzo de una depresión secundaria. Entonces, el paciente está inicialmente con ansiedad, no la curamos a tiempo y pasa a ser un deprimido crónico y deprimido ya serio, con riesgo de suicidio, que no tiene ganas de vivir, deja de estudiar, deja de tener aseo y aliño personal, etcétera. Y el que la ansiedad se una a depresión hace que se modifique el tiempo de duración de los episodios y de las remisiones. Vean ese cuadrito, son dos redondos que se entrecruzan. El redondo que está a la izquierda de ustedes es síntomas o signos de ansiedad pura. El que está a la derecha, la lista de la derecha, síntomas de la depresión pura. Y los síntomas compartidos son los que están al medio. Vean que en la ansiedad hay miedo, pánico, nerviosismo, evitación, inestabilidad, alta actividad simpática, tensión muscular, hipervigilancia, percepción de amenazas. Y no es que están locos, sino que se sienten tan mal que ya comienzan a pensar que algo está contra ellos. Y los síntomas depresivos son tristeza, anedonia. La anedonia es la pérdida de la capacidad de sentir placer, desinterés, apatía, baja activación simpática, pérdida de apetito, inhibición psicomotora, sentimientos de inutilidad, muy deprimido, tiene después una tendencia al suicidio. ¿Y cuáles son los síntomas compartidos de ansiedad y depresión? Irritabilidad, preocupación, insomnio, fatiga, baja concentración, agitación psicomotora, baja autoestima, llanto, sentimientos de inferioridad y de culpa.
Hemos acabado con trastornos de ansiedad generalizada. Ahora vamos a ver un trastorno de ansiedad, un tipo de trastorno de ansiedad que es el trastorno de pánico. Es muy frecuente. El paciente está más o menos tranquilo, viviendo una vida más o menos normal y de un momento a otro tiene un ataque de pánico, de miedo, en el que generalmente siente que inmediatamente se va a morir o va a enloquecer. Entonces son crisis recurrentes e inesperadas. Y el paciente de que pasa la crisis, de que ya ha ido a hospitalizarse y a ver al cardiólogo y al médico general y etcétera, y que le han dicho que no es nada, que solamente es una crisis de ansiedad y que la va a resolver el psiquiatra, el paciente ya no vive tranquilo, ya vive esperando cualquier momento e inesperadamente volver a tener otra crisis de pánico. La crisis es intensa, persistente y sobre todo está alterado el miedo, hay miedo a enloquecer o miedo a morir inmediatamente. Algunas características del pánico son muy frecuentes en los consultorios externos de un servicio de psiquiatría en hospitales monovalentes o polivalentes. Como el síntoma es que se le va a parar el corazón o que va a enloquecer, va inmediatamente a ver al cardiólogo, al psiquiatra o al hospital general. La prevalencia en consultorios externos y en hospitales monovalentes o polivalentes es grande. Hasta el 25% de los pacientes de medicina general tienen trastorno de pánico. La prevalencia en la población general es alta. El 9% de los adultos ha experimentado algún ataque de pánico aislado. Hasta el 4% ha experimentado crisis recurrentes de crisis de pánico. Y el 1% de la población adulta reúne criterios de trastorno de pánico en algún momento de su vida. O sea, es demasiado frecuente. Y dentro de las crisis de ansiedad, este tipo de ataques de pánico es uno de los más desesperantes, porque el paciente tiene miedo a enloquecer o a morir. La probabilidad de que las crisis de pánico afecten a las mujeres es el doble o el triple que al de varones. Antecedentes de divorcio o separación reciente son factores sociales que se detectan y que contribuyen a la aparición del trastorno de pánico. La edad media general es de 25 años más o menos. La prevalencia de por vida de agorafobia, se llama agorafobia en la crisis de pánico. Estudios han comunicado tasas de prevalencia de por vida de hasta 1,5 al 5% de la población general, o sea, es un alto porcentaje. Hablando todavía de crisis de pánico, vamos a ver que del 10 al 15% de las personas con trastorno de pánico tienen además un trastorno depresivo grave. Imagínense que cualquiera de ustedes tenga una crisis de pánico y que se repita los 2 o 3 días, o que se repita todas las semanas, o que aparezca de nuevo después de un mes, etcétera, les va a afectar la vida. Van a acabar deprimiéndose y eso va a influir mucho en la actividad normal diaria de vida. Los trastornos de ansiedad son comunes en personas con trastorno de pánico y agorafobia. Otras enfermedades comórbidas frecuentes son hipocondría, trastorno de la personalidad y trastornos relacionados con consumo de sustancias. Para las crisis de pánico o ataques de pánico, la etiología genética es importante. Además, hay anormalidades biológicas en la estructura cerebral. Hay también desregulación del sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso autónomo con tono simpático mayor. Hay una hipersensibilidad serotoninérgica postsináptica y hay una atenuación de la transmisión del ácido gamma aminobutírico. Hay sustancias que causan pánico. Por ejemplo, la estimulación respiratoria y un desplazamiento del equilibrio ácido-base
Está producida por dióxido de carbono, por lactato de sodio o por bicarbonato. Las sustancias inductoras de pánico neuroquímico son la yohimbina. La yohimbina es un estimulante sexual. Agonistas inversos del receptor gamma aminobutírico y antagonistas del receptor ácido gamma aminobutírico, cafeína e isoproterenol. Las sustancias inductoras del pánico neuroquímico afectan los receptores noradrenérgicos, serotoninérgicos y gamma aminobutíricos del sistema nervioso central. Hemos visto pacientes con trastorno de pánico que en un estudio de imágenes hemos visto que tienen un compromiso patológico en los lóbulos temporales, en particular el hipocampo, y hay atrofia cortical en el lóbulo temporal derecho. Asociábamos antes estos trastornos de crisis de pánico con prolapsos de la válvula mitral y no pasa eso, felizmente. Y los factores genéticos tienen un componente genético definido. Factores psicosociales sí son importantes. Las teorías cognitivo-conductistas dicen que es una respuesta aprendida del comportamiento de los padres o del proceso de condicionamiento clásico. ¿Qué quiere decir eso? Si la madre es una histérica, que es muy angustiante, muy ansiosa y que toda su vida ha hecho ver a sus hijos que tiene sus crisis, es muy probable que sus hijos también tengan esas crisis. La teoría psicoanalítica conceptualiza los ataques de pánico como una defensa no exitosa contra impulsos que provocan angustia. Hemos visto recientemente en la clínica un muchacho adolescente que tenía miedo a la masturbación, pensaba que era un pecado, y de ahí a tener crisis de pánico es un paso. Y a veces se hace tan grave que hasta puede generar un trastorno psicótico más grave. Como médicos generales, ustedes van a ver también crisis de pánico en el ejercicio normal de la medicina y van a tener que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, las crisis de pánico suelen tener síntomas cardiocirculatorios y respiratorios que son una constante en los ataques de pánico y se desarrollan en los trastornos junto a frecuentes mareos. Por lo tanto, la presencia de una patología médica en un paciente que presenta clínica de pánico no debiera dejar de considerarse nunca, especialmente si el paciente es mayor. Un paciente mayor a 50 años que comience con crisis de pánico, vamos a tener que ver mejor el aparato cardiovascular y etcétera. Tampoco deben escatimarse esfuerzos para realizar a la brevedad posible el diagnóstico positivo del pánico para iniciar un adecuado tratamiento o realizar la correcta derivación. A veces es necesaria la realización de una exploración diagnóstica complementaria, pero no se justifica indicar cualquier estudio a todos los pacientes. A veces las crisis de pánico vienen con otros síntomas que son más bien del lóbulo temporal, o amnesias lacunares, o macrosias. Ustedes ya saben qué es macrosias y microsias. En psicopato hemos visto que al ver un objeto lo vemos que se agranda o que se achica, etcétera. Eso nos produce angustia y etcétera. Ahí tenemos que mandar a que se haga un electroencefalograma con mapeo cerebral para, para descartar una cosa orgánica en el lóbulo temporal. Es necesario estudiar clínicamente a los pacientes, sobre todo si se da el cuadro en pacientes mayores de 45 años. Con presencia de síntomas atípicos, digamos vértigos, pérdida de conocimiento, relajación de esfínteres, etcétera, vamos a tener que hacer estudios más serios para descartar organicidad. Con antecedentes de patología médica que puedan cursar con ansiedad paroxística,
Vemos eso en el hipotiroidismo, en el hipoparatiroidismo, en la epilepsia y en ciertas cardiopatías. Entonces tenemos que estar atentos, igual cuando hay hipoglicemia o feocromocitoma. Si bien un paciente drogadicto va a tener también que ser sometido a exámenes específicos para descartar organicidad. Para los diagnósticos diferenciales, vamos a hacer, aparte del examen clínico, un electrocardiograma, rayos X de tórax de frente, un análisis de sangre. Fuera de casos con indicios francos, no se justifican tomografías, ni encefalogramas y mapeos, ni estudios cardiorrespiratorios como Holter, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, no se justifica. ¿Cómo van a abordar ustedes a un paciente con crisis de pánico? Primero van a administrar el tratamiento farmacológico completo porque los voy a capacitar para eso. Entonces vamos a usar seguramente ansiolíticos. No vamos a instalar una pauta estable de psicofármacos si el médico no está seguro de poder manejarlos. Muy frecuentemente hemos visto que médicos generales pasan inmediatamente a dar tranquilizantes mayores, que también se llaman antipsicóticos. No están justificados. Tratar la urgencia con una benzodiazepina de alta potencia por 2 a 3 días. Hay que contener al paciente mediante intervenciones explicativas y psicoeducativas. Hacerle ver que los trastornos de pánico no son orgánicos, que es por mucha ansiedad, que no tiene nada su corazón, que no va a enloquecer y que va a seguir un tratamiento suave para bajarle la ansiedad y eso a veces basta. Otro trastorno es la agorafobia. La agorafobia es el miedo a encontrarse en lugares o espacios abiertos, en situaciones en las cuales sea difícil recibir ayuda en caso de tener una crisis de pánico. Entonces el paciente no quiere ir a ver el fútbol, no quiere ir al cine, no quiere ir a misa. Las situaciones son evitadas o soportadas con intenso malestar. El paciente ya prefiere no salir de casa. Muy bien, hemos terminado la clase de hoy. No me gusta dar clase por computadora, ojalá ya los tenga que ver el próximo lunes. Algunas indicaciones se las van a pasar las doctoras residentes de psiquiatría para que vayan estudiando psiquiatría. En el libro de psiquiatría tienen que volver a leer trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad no voy a dar en clases, es una materia avanzada que ustedes la van a tener que leer por su cuenta. Bueno, ¿algo más, doctora? No, doctor, les mandamos todos los más por. Todas las indicaciones posteriores las vamos a mandar por WhatsApp. Muy bien. Bueno, les podemos avisar que puedan venir, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Algo que les interese de este tema de ansiedad. Esto de